Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas, conferencias, charlas y tertulias del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que se abre en voz baja en Cochabamba, pero es un tema que está marcando las relaciones, está cambiando las sociedades y tiene una importancia muy grande en la cotidianidad que nos vivimos y viven nuestros hijos. Es el tema del narcotráfico. Y a pesar de esa importancia, a pesar de ese impacto que está teniendo en la sociedad, es un tema que se habla muy poco, es un tema que se investiga muy poco, es un tema que en realidad recién se está empezando a mirarlo desde la academia. En ese sentido, hoy, para conversar con nosotros y para un poco enterarnos más de cómo se está trabajando el tema, hemos invitado al doctor Fernando Salazar. Él es sociólogo de base, doctor en ciencias sociales y es investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de San Simón. Mil gracias, Fernando, por estar con nosotros, mil gracias por compartir con lo que ustedes están investigando ahora. Muy bien, muy buenas noches a todos los televidentes y bueno, el placer es mío y muchas gracias, María Alejandra Alcesu, por esta invitación. Gracias a ti. Decía, es un tema que se habla en voz baja. Es un tema que se conoce muy poco, pero todos sabemos que está ahí, todos sabemos que está vinculado a un montón de cosas que están pasando en la sociedad y sin embargo no se lo ha investigado. Ustedes han planteado un proyecto para investigar el tema a pesar de todas las dificultades que deben haber, vamos a hablar de eso, metodológicas y dificultades políticas incluso con las que uno se topa. ¿Cómo están encarando esa investigación? Empezaremos por dar una especie de marco institucional y de la investigación en sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que están buscando con esta investigación? Bueno, para empezar, en realidad se trata de un programa de investigación, ¿no? Un programa que tiene al menos 4 años de alcance, ¿no? Y el tema de investigación son las políticas públicas sobre el narcotráfico, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que son las políticas estatales, seguridad estatal y el poder. En ese sentido, el objetivo es caracterizar estas políticas públicas sobre el narcotráfico que se tienen en diferentes contextos, ¿no? Y en ese sentido buscamos entender primero y tomar como objeto de estudio al narcotráfico como tal, no las consecuencias, no los elementos que tengan que ver con el carácter moral, ético de esta práctica, ¿no? Sino con el narcotráfico mismo. Queremos entenderlo en toda su plenitud. Y obviamente junto con ello va todo lo que implica el marco normativo que existe alrededor de este para su regulación, tratamiento o lo que se llama interdicción, ¿no? Y finalmente los efectos que se tiene tanto en la sociedad, en la vida democrática, en la política, en la economía y en todo lo que hace a la vida cotidiana de las sociedades que tienen, digamos, y que son víctimas del narcotráfico. Y en cuanto a componentes que se tienen del alcance, primero, este programa busca estudiar el narcotráfico en Bolivia, ¿no? Pero en toda su historia. No nos olvidemos que fue acá en Bolivia, concretamente en la ciudad de La Paz, en 1856, que se descubre la cocaína, el clorhidrato de cocaína. En Bolivia se descubre en el siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX, ¿de cuándo? 1856, es el siglo XIX prácticamente, ¿no? O sea, a casi 30 años de que se funda el país, se hace uno de los descubrimientos más grandes, ¿no? Bueno, yo me imagino ese tiempo. Tenemos los pequeños laboratorios, las boticas, como esta botica que tenemos o que aún persiste en la plaza principal. Esos son los descubridores de la cocaína. O sea, son investigadores farmacéuticos italianos que emigraron y ellos dieron, digamos, ese gran salto. De ahí en adelante, o sea, siempre fuimos productores de clorhidrato de cocaína, ¿no? Primero, obviamente, en forma legal, hasta 1917, éramos principales exportadores del mundo. ¿Como remedio? No, como tanto remedio, pero luego, digamos, en todo lo que fue la amplia variedad de lo que fue la industria de la coca y de la cocaína, ¿no? Vinos, chicles, anestesia, uso medicinal, obviamente. Luego está todo lo que es la recreación y ahí las bebidas, ¿no? Y una de ellas, obviamente, la Coca-Cola, que tiene como base central en sus primeros tiempos clorhidrato de cocaína, ¿no? Entonces somos grandes productores, no solamente de coca, sino también industrializando la coca y sobre todo de la cocaína. Luego, obviamente, la historia continúa, se ve todos los efectos negativos que tiene la adicción de clorhidrato de cocaína, se marca toda la lucha mundial, toda una política mundial de la lucha contra el opio y las drogas psicotrópicas que las llaman, se incluye a la coca,
Viene la Convención de Nueva York, que la llaman muchos Convención de Viena, 1961, donde se penaliza prácticamente el consumo de este tipo de drogas con anteriores provisiones, pero en definitiva siempre estuvo presente. Pero es en 1917 donde empieza a ser ilegal la producción de coca. Comienza a ser ilegal, digamos, en diferentes momentos. 1911, cuando se da, 1906, ya cuando se da las primeras convenciones mundiales sobre el opio, empieza a discutirse sobre la conveniencia o no de tratar a la cocaína como una droga o como un medio alternativo, digamos, sobre todo para uso medicinal. Está en boga en este momento el uso sobre todo como anestesia, ¿no? Y es desde 1906, 1911 donde empieza la lucha, pero es en 1961 donde se penaliza. Totalmente, ¿no? O sea, cada país, en este caso Estados Unidos y algunos países europeos, poco a poco fueron restringiendo y regularizando el uso de la cocaína, ¿no? En ese sentido, además, nuestro principal competidor siempre fue el Perú, pero nosotros estuvimos presentes en todo el mercado mundial. Entonces, esos son parte de estos resultados y se ve todos los efectos, los contratos, las concesiones de patentes y tasas que se otorga tanto en La Paz como aquí en Cochabamba. La alcaldía de Cochabamba otorgaba esto para la producción industrial de cocaína, ¿no? Y es allá que estos técnicos que trabajaron allá, una vez que se cesaron las licencias, cuando ya empezó a ser ilegal, fueron estos técnicos, estas personas empíricas que promovieron el narcotráfico tal cual lo conocemos hoy en día, obviamente. Siempre estuvimos produciendo entonces clorhidrato. Hubo una venta legal, abierta, en las boticas acá, y obviamente los efectos luego que se tienen ya con la ilegalidad, cuando se declara ilegal, ya es lo que conocemos, ¿no? Un estado que fue tomado por el narcotráfico, el único estado del mundo, ¿no? Bolivia, tomado por el narcotráfico, controlado por el narcotráfico. ¿De qué años estamos hablando? Ya con la presencia fuerte que auspician los golpes de Estado, prácticamente 75, ya es una emergencia de un poder político, económico, militar real, ¿no? Vinculado al narcotráfico. Además, no nos olvidemos algo, ¿no? Todos sabemos del Che en cuanto mito y demás cosas. Ya en el diario del Che él habla, nos confunden con narcotraficantes, nos están haciendo ofertas, ¿no? Para trabajar juntos, en una palabra. Entonces, ese es el narcotráfico real. Está presente en todo el país. Ahora, ¿cuándo se empieza a consolidar? En los años 80, durante la dictadura de García Meza, es tal vez donde hay un primer boom grande, donde se identifica al Estado boliviano con el narcotráfico, ¿o es antes? Es mucho más antes. O sea, reiterar, somos el principal productor de clorhidrato de cocaína desde 1856, pero el boom de la criminalidad emerge en 1975, juntamente durante Banzer. Juntamente, obviamente, con todo lo que es este fuerte control estatal que se tiene, eliminación de la democracia, eliminación de la opinión pública, eliminación de cualquier voz de protesta que exista referente a esto. Y eliminación de cualquier tipo de control. Además, el Estado era el que negociaba. Sí, y ahí la doble moral, obviamente, de la política de la lucha contra las drogas, ¿no? Prohibir, pero dejar hacer, ¿no? En ese sentido, ya los 80 conocemos, es la máxima represión, presencia de paramilitares, sicarios, etcétera, contratados y pagados por el narcotráfico, desde Klaus Barbie, o sea, tenemos israelitas, tenemos un grupo de sudafricanos, o sea, y es gigantesco ese aparato de las drogas, ¿no? Que luego, obviamente, se manifiesta y se replica, se mantiene con la ODP, se mantiene con todo lo que son los programas de ajuste estructural desde 1985, los 90 conocemos muy bien esa historia de los narcovínculos, ¿no? Entramos al 2000, el tema continúa, no desaparece, solo cambian los actores. Entonces todo ello es lo que esta primera fase de la investigación está realizando, concluimos este año ya con la primera publicación de un libro sobre narcotráfico en Bolivia, donde se va a hacer un mapeo detallado año por año sobre esta presencia, sobre el tipo, la característica y obviamente sobre los efectos que tiene para la sociedad boliviana, porque entender Bolivia sin narcotráfico hoy en día ya es imposible. Es como hablar de cualquier tema económico de Bolivia sin las minas, o sin la agroindustria, o hoy en día sin los hidrocarburos. Es parte esencial de la economía nacional, así de simple. 5% de la población económica activa involucrada acá, en forma directa o indirecta, ¿no? Tenemos una gran cantidad... 5% de la población económica activa está involucrada. Está involucrada, en forma directa o indirecta.
¿no? Porque cuando hablamos de forma directa nos referimos a la producción de coca excedentaria, ¿no? Eso sí lo hago mucho énfasis, a esa producción excedentaria, a todo el circuito de comercialización, transporte y obviamente todo lo que implica, digamos, la economía subterránea que yace sobre esta. O sea, todo lo que son la gente que se dedica a la importación de precursores, insumos que hacen al narcotráfico y la red misma de distribución de las drogas, tanto para la exportación, ¿no?, como para la distribución interna. Ojo acá, somos mercado, ya no somos solo productores. Eso te iba a preguntar, porque antes éramos productor y mercado hacia el mercado internacional. ¿Cuándo cambia la figura y cuándo empezamos a hacer un mercado interno muy importante? En datos, digamos, técnicos, lo que podemos ver es el hecho de que cuando estás elaborando, estás en el proceso de elaboración tanto de sulfato o pasta de cocaína y luego entrar al clorhidrato, tienes un proceso continuo de testeo. ¿Qué quiere decir? Que estás probando. Es como cuando cocinamos, ¿no? Nuestro ahogadito, estamos ahí probando. Lo mismo sucede o cuando hacemos chicha, ¿no? O sea, estamos allá con nuestros puños y demás, nuestros whirkis y todo, y estamos probando para ver, digamos, la calidad, etcétera. Acá, todo el que elabora clorhidrato, pasta, etcétera, está probando. Por tanto, es un consumidor, quizás no totalmente adictos, pero sabemos y se tiene la certeza, es lo mismo que el alcoholismo. Si tienes, digamos, la necesidad de 2 vasos de cerveza diario, de chicha diaria, eres alcohólico, ¿no? Claro. Quizás no crónico, quizás no tengas cirrosis, pero eres alcohólico, porque no puedes vivir sin esto. Entonces, ese tipo de adicción menor, esto, bueno, los psicólogos lo describen mucho mejor, es la que se da con todos los que laboran, y te estoy hablando de años, prácticamente más de 5 años. Estamos hablando de un grupo del 5%, digamos, incluso menos, porque hablamos... Los que laboran sí, son menos, pero es una población muy importante que consume, por un lado. Eso yo te iba a decir, es decir, ¿cuánto más o menos se calcula? Porque hay algún momento, antes se decía, no, pero el narcotráfico es para afuera, no nos toca hacia adentro. Claro, que se mueran los gringos, ¿no? Era más o menos haremos un cocaducto, que se mueren los gringos. Pero hay un momento en que empieza a afectarnos. ¿Qué porcentaje se calcula? Porque ustedes están trabajando con datos de consumo aquí. ¿Qué porcentaje se calcula de la población que está metida en el consumo de droga, de la cocaína? Bueno, el tema digamos, de la población adicta a las drogas, lamentablemente no cuenta con una rigurosidad, digamos. O sea, nosotros no estamos llegando a ese estudio de los narcodependientes, ¿no? Ya el CELIN en un momento determinado lo hizo, SEAMOS lo hizo con financiamiento de la cooperación norteamericana. Fueron los únicos estudios serios, en una palabra. Después, el gobierno no tiene absolutamente nada, nunca tuvo nada. O sea, jamás se preocupó por este tema porque no era un tema de prioridad para ellos. O sea, los drogos son los criminales, los drogos son los polillas que los vemos, bueno, que lo ve usted televidente cada día en la calle, ¿no? Y que si le asaltan recién se da cuenta de que había habido un problema, que son adictos. Entonces, si vamos a identificar esa cantidad de cuándo emergen, la sociedad empieza a visualizarlos desde el boom, digamos, de las drogas a partir de los 80. De los 80. De los 80. García Meza, digamos. García Meza, sí, porque allá, digamos, vamos al Chapare y están, obviamente, vendiéndose drogas en las avenidas con pesas y todo, sí, ¿no? Están ahí todo el grupo de sicarios protegiendo las avionetas, aterrizando con coberturas por parte de quienes debían controlar. Y aquí en el Valle Alto, no sé si se acuerdan, en Punata, Toco, famosa Toco del momento, claro, o sea, Toco Tour se volvió, ¿no?, de las drogas, donde en los canales de riego y en los cuchicorrales, como dicen, como nos relatan las entrevistas, pues ahí se elaboraba cocaína. Y ellos también eran obviamente consumidores, porque tenían que probar, ¿no? Y además les da fuerza y hay todo un mito sobre el consumo de la pasta en ese momento para elaborar coca, porque estás bajo estrés, presión, etcétera, etcétera. Pero de allá, digamos, es fuerte el consumo. Y esto se despega ya en la actualidad, con la gran cantidad de excedentes de coca que tenemos, la inmensa cantidad de cocaína que se está elaborando, exportando y también vendiendo acá, pero no solamente de cocaína, sino el boom que se tiene en este momento de la producción de marihuana, ¿no? Somos casi el primer país productor latinoamericano de marihuana, productor y exportador y obviamente consumidor interno de Latinoamérica. Eso acá, en Bolivia, ¿no? Los datos de la FELC-C oficiales son en este sentido hasta aterradores. Y no existe una reacción por parte de la sociedad civil, de ninguna organización, y obvio, menos por parte del gobierno. El gobierno, con decir que existen más de 15.000 operativos, cumplió su rol. Con decir que decomisaron más de 30 toneladas, de las cuales la mitad provienen del Perú, cumplió su rol para ellos, ¿no? Entonces, pero esto, y con decir obviamente que erradicaron
superaron la erradicación de las 8.000, 10.000 hectáreas, dicen que es suficiente, pero el problema de las drogas lo vivimos nosotros hoy en día, está en los colegios, ¿no? Es uno de los sectores Sí, más vulnerables. más vulnerables, su hijo, ¿no? Señor padre de familia, señora madre de familia, su hijo está expuesto a las drogas, porque la oferta del microtráfico en este momento es un paquetito, o sea, una cajita de fósforo que llamaríamos nosotros, que está pues en costos alrededor de 10 a 15 hasta 20 bolivianos. Es decir, absolutamente accesible para cualquier joven. Creo, para un grupo de jóvenes que hacen una vaquita, como decimos, y en vez de comprarse una chuchería, que siempre lo hacen con golosinas, ahora pueden consumir. Porque además esto, el gran peligro es que pueden inducir. ¿Esto qué es inducir? Agarrar droga líquida que tanto se habla en la prensa, esto es verdad, ¿no? Y que pueden esto, digamos, inyectarlo, ya sea en un caramelo o en un chicle, y eso invitar a uno de nuestros hijos. Imagínense lo que nos estamos Es decir, estamos hablando de un caramelo que le puedes meter droga líquida y nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta. O lo que vemos hoy en día, ¿no? A partir de la denuncia de Monseñor Tito Solari, eso es verdad, ¿no? Ya lo mostraron en Yapacaní, lo mostraron en Guarnes, en Montero. En los colegios la oferta de droga es prácticamente el pan de cada día. Ahora que obviamente hay una respuesta policial, existe. Pero no es suficiente. Sí, pero yo creo que si no se tiene que tapar como se dice, el problema con un dedo, ni el sol con un dedo, es decir, está ahí el problema. Y una cosa que tú hablabas de los 80, que a veces me da la impresión, pero quisiera saber cómo están ustedes viendo en términos académicos, en la investigación que están haciendo, que ha vuelto a resurgir, esto de que hay zonas tan vinculadas al narcotráfico que no se puede entrar. Yo me acuerdo del Chapar en los años 80, ir era peligrosísimo. ¿No está sucediendo un fenómeno parecido hoy en día en ciertas zonas, qué sé yo, del Valle Alto, del Valle Bajo? En Cochabamba, ¿no están empezando a haber unas especies de productores más locales que muchas veces controlan incluso la entrada a sus territorios? ¿Por qué? Porque hay el narcotráfico. Claro, bueno, aquí la respuesta es muy fuerte, ¿no? Primero que antes el narcotráfico estaba controlado por grandes grupos, carteles, ¿no? Clanes llamaban, bandas, muy relacionados ellos con otros nexos también de grupos de mafias, ¿no? Del exterior, sobre todo colombianos y mexicanos, claro. ¿No? Pablo Escobar, ¿cuántas veces no habrá estado aquí en Bolivia? ¿No? Solo para redes internacionales. Sí, solo para que tengamos una idea, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué es el narcotráfico en términos concretos? O sea, si hacemos un mapeo, volcamos la información de lo que implican solo los datos oficiales, o vayamos a lo más simple que cada uno de nosotros, señores televidentes, podemos hacer, agarrar un mes de periódico y poner en un municipio, en un mapita de un municipio, anotar, ¿no? Anotar cuántas veces se repiten, digamos, los casos de fábricas encontradas, destruidas o intervención policial o detenciones, precursores, etcétera. Así de simple, digamos, con una técnica muy sencilla, vamos a encontrar que ahora el narcotráfico ya no está evidentemente en manos de la producción, ¿no? De droga, no está en manos de los grandes carteles, ya no es el monopolio de grupos del ejército que controlaban, digamos, ¿no? Ahora está prácticamente atomizado, esto quiere decir que está en todo el país. Todo lugar donde hay agua es un centro potencial de fábrica, ¿no? De producción de pasta base. Y obviamente los laboratorios que en este momento existen también están dispersos en diferente tipo de capacidad, ¿no? Y funcionamiento. Pueden procesar desde 100 kilos días hasta 10 kilos por día de clorhidrato. Entonces ese es el gran peligro, porque gran parte de la población se encuentra en peligro también de ser subsumida, de ser víctima, porque a uno que tiene un problema económico, a un desempleado, a una desempleada, a alguien que tiene una fuerte presión, digamos, de mantener a su familia, o sea, que le hagan una oferta que con una inversión mínima de $5,000 o $10,000, o prácticamente trabajar de peón, que se involucre, se va a involucrar, va a alquilar su tierra, va a alquilar sus aguas, claro. Y los efectos van a ser como lo que tenemos aquí en Cochabamba. En el botadero de Caracara, o sea, ¿cuántos kilómetros de la plaza principal está? Si exagero, están a 6, ¿verdad? Allá se han encontrado grandes cantidades de bolsa. En los lechos de los ríos. En los lechos de los ríos frente a la universidad, a los predios en la Tamborada, frente a la universidad, en el kilómetro 4,5, están también bolsas, se encontró. Y va mucho más allá la cosa. Acá, a 20 kilómetros de Cochabamba, en lo que es Pantipata, o sea, subiendo de Vinto, entrando hacia la mano izquierda, hacia el Tunari, como un poco para ubicarnos, ver, una comunidad de 300 y tantas familias con 380 fábricas
380 fábricas de cocaína funcionando, era ese momento desde no me acuerdo bien si era desde el 2008 hasta el 2012 más o menos. Y años, más de 2 años de funcionamiento y nadie hizo nada. Claro. ¿No? Y después, pese a las denuncias. Y recién el problema vino cuando las aguas que utilizaban eran echadas al río, obviamente, y esas aguas se captan para consumo de los niños, agua potable, para regar y para el abrevadero de las vacas. Que se muera una vaca para una persona, para una economía campesina es grave. Que se enferme su hijo, ¿no? Porque además el agua venía de colores, ¿no? Venía azul, morado, blanco, o sea, venía de acuerdo al momento de elaboración. Y esto fue totalmente protegido por la comunidad. Por eso se dice, bueno, aquí entran conceptos que estamos desarrollando como el narcotráfico comunal, porque es una organización prácticamente comunal que iba dirigiendo. O sea, no solamente son grupos, no solamente son clanes familiares, son organizaciones comunales en este caso que surgió. Y va mucho más allá y compleja la cosa cuando vemos que de la cantidad de detenidos que nos hablan, la cantidad que llega a la cárcel no llega ni siquiera al 10%. ¿Qué pasa? ¿Los agarran y los liberan? ¿O no encuentran suficientes indicios de por sí en los levantamientos técnicos de la Policía Judicial para detener e iniciar procesos? Algo está pasando y eso es la política actual del gobierno. Y no puedes tener toda una comunidad tampoco presa, ¿no? Es decir, yo creo que hay temas que hay que enfrentarlos y sacarlos. Ahora tú estás hablando de una producción casera que además tiene el impulso de que da plata. En un país en que la gente necesita plata, porque somos un país con niveles de pobreza bastante grandes. Claro, aquí cuando hablas de plata, hablamos de términos. El vicepresidente reconoció que la problemática puede llegar a 350 millones de dólares, problemática de la droga. Sí. ¿No? Solo la hoja de coca en Bolivia representa alrededor de 300 millones de dólares, solo la hoja de coca, legal, que se vende, ¿no? Ahora, si a esto sumamos lo que dice el vicepresidente, que dijo hace 1 año y medio, pues estamos hablando de 650 millones de dólares, o sea, lo mínimo. Claro. Pero si a esto sumamos una práctica real, estamos sobrepasando quizás los 1.000 millones de dólares año. Claro. O sea, quinto ingreso de la economía nacional, ¿no? Hidrocarburos, tenemos la producción de las fábricas, la agroindustria, las remesas y el narcotráfico. Claro. Esa es la fuerza y además, como dicen los gringos, free tax, no pagan impuesto. Nadie paga impuesto, ¿no? Lo único que se paga quizás es la patente de la vendedora de coca que nos vende y que nosotros consumidores pagamos Y ahí se va a mezclar con otro problema, que ya la crisis nos va a llegar. La cola de crisis que se ha vivido en Europa, que se ha vivido en Estados Unidos, va a llegar a América Latina y ya está llegando. Si algo nos está salvando, ahorita yo creo que es en parte el narcotráfico. Como ustedes ven, hay una especie de colchón que nos hace vivir ficticiamente en un momento en que, de manera que no llegue la crisis, o cómo ustedes están viendo el tema. Bueno, como dicen, ¿no? los políticos, estamos favorecidos por la Pachamama en este momento, alguien nos protege, porque esa crisis no nos llega, y no nos va a llegar, creo. Bueno, esto con mis colegas del Instituto de Estudios Económicos y Sociales tuviésemos que discutir. Pero estamos convencidos hasta ahora, con datos muy empíricos, todavía no hemos analizado, no nos va a llegar esa crisis, porque nuestra economía no depende directamente de las grandes exportaciones, digamos, hacia Europa, en este caso, ¿no? O hacia Estados Unidos en su momento de gran recesión y desempleo. O sea, nuestras exportaciones son mínimas en relación a la dependencia económica que tenemos con ellos. Nuestra exportación central es ahorita el gas. Claro. Si nos bajan el gas ese 30% que están reclamando las industrias de Sao Paulo, que quieren que se baje y nivelen los costos similar a la producción al gas que compran ellos del mismo Brasil, eso sí nos va a afectar. Pero y ahí tenemos un colchón, eso es a lo que me refería, no tenemos este colchón del narcotráfico que bien que mal nos va a liberar de... Sí, es que en esto somos pues bien bolivianos, decimos que hasta en eso nos va bien en esa parte de la economía, porque no vivimos, digamos, no solo tenemos un ingreso fuerte en Bolivia, nuestro ingreso fuerte son los hidrocarburos, ¿no? La producción que se tiene en la industria en general nos sirve, sí, ¿no? Nos amortiza, las remesas nos amortiza. Estamos hablando de 800 a 1.200 millones de dólares al año. Aunque haya bajado, sigue siendo importante. Aunque haya bajado, sigue siendo importante. Aunque ya no estén yendo, y obviamente ahí la actividad, no solo del narcotráfico, sino de todo lo que es la economía toda la economía subterránea, ilegal. Contrabando, narcotráfico, todo lo que implica, digamos, el tráfico de armas, todo lo que es la corrupción. Si es verdad que esta situación de
del famoso diezmo que se da, sobre todo a obra pública que se realiza en el país, son gigantescas cantidades de dinero que nos mantienen. ¿No? O sea, esta inversión pública, de esa parte, de esa inversión pública, parte se va acá. De la subvención de los del diésel, de la gasolina que tenemos, o sea, de los más de 700 millones de dólares que se dice, 160 millones al menos se va para el contrabando, se va a los bolsillos de gente que está ligada a esto. Esa es la economía real del país. Y eso es lo que nos mantiene. Entonces ahí va a haber siempre, hablando de políticas públicas, y vamos a tener que terminar, desgraciadamente, porque es un tema que da mucho para hablar, hay una contradicción, ¿no? Porque si hay algo que nos sostiene, es bien difícil irnos en términos de políticas públicas contra ese algo que nos sostiene en términos de gobierno, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de política? No voy a ir a erradicar algo que me va a mantener bien que mal en una buena situación. Claro, o sea, si tú aplicas una medida dura de lo que implica ya, digamos, el control legal de la producción de hoja de coca, tuviéramos que ver que hace 3, 4 años el famoso estudio que tenía que hacer el gobierno no se presenta. Cada semestre se va postergando. ¿Por qué? Porque de eso viven simple y llanamente 70.000 familias productoras de coca en forma directa. Quitar ese monto, o parte de ese monto, o sea, del ingreso de esos 300 millones de dólares año que dije, sería grave. Claro. ¿No? Y eso no podemos hacer. Que rapidito, que ya me van a cortar y me van a reñir, en esta discusión que ha surgido de legalizar o despenalizar el uso de la droga, ¿tú cómo lo ves? Bueno, uno de los objetivos de este estudio es justamente eso, porque no solamente vamos a estudiar Bolivia, la segunda fase es estudiar la región andina y América en general, y la tercera a nivel global. Yeah. Porque una cosa que debemos ser concretos y digamos firmes en sostener es que la política de la guerra contra las drogas fracasó. Los índices de criminalidad que esta arrojó son los que conocemos nosotros hoy en día en su máxima expresión en México. Ciudades, estados completos controlados por el narcotráfico, ¿no? Todo lo que es el estado de Michoacán, lo que es Zamora, lo que es Ciudad Juárez. No tienen idea de lo que implica no poder caminar en la calle y que te mate en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso es el resultado concreto, y con todo lo que es el alto crecimiento de las organizaciones criminales. Entonces, eso no da resultado, no dio y no da. Ahora, la otra alternativa que están haciendo, que está surgiendo, que ya comenzó en Europa hace casi 20 años, legalizar algunas drogas, pero bajo un régimen de control, ¿no? Regularizado, como Holanda, ¿no? Que es el primer país donde se vende en cualquier cafetería, coffee shops que ellos llaman, se venden menús de tipos de marihuana, de opio, ¿no? Y de otro tipo de drogas suaves que ellos consideran, controlados, regulados, pero nunca preguntan de dónde vienen esas drogas. Claro. Con tal que llegue a la tienda y vendan, es legal. Uh-huh. Ahora, lo mismo está pasando en un sentido pragmático con Uruguay. El presidente Mujica ya lo dijo claramente, va a legalizar. Están legalizando el consumo y la producción de cierta cantidad por adicto, por persona que es adicta, que va a tener una producción muy interesante, controlada a través de una suerte de cooperativas o asociación de consumidores. También hay que ver como una forma real. La OEA ya está tratando el tema. El gran problema que tiene la OEA y que tiene el gobierno de Bolivia es que no tiene información. Y este es el objetivo de este tipo de programas de investigación que tiene la universidad, es generar información real, fuerte, que sea creíble para orientar en las políticas públicas. Y más allá de entrar en un pragmatismo o en una guerra contra las drogas, busquemos un modelo propio de regulación y control de esta economía ilegal y sobre todo del crimen organizado en Bolivia. Ese es uno de los desafíos más grandes, porque obviamente hablamos de narcotráfico, de políticas públicas, pero tú lo has dicho, hay ciudades en México donde no hay forma de salir a la calle, ¿no? Porque hay un problema y tal vez podamos tender hacia el futuro así si no se controla este tema. Obviamente se necesita no negarlo, no decir no existe, sino decir existe y cómo enfrentar. Y este tipo de estudios puede ser un punto de partida. Desgraciadamente ya me han pedido que corte hace tiempo, o sea que no nos queda otra que despedirnos. Mil gracias por estar con nosotros, Fernando. Yo creo que tenemos que volver a charlar sobre el tema y hacer conocer más este tipo de investigación. Mil gracias y mil gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ti. Obviamente en otra oportunidad ya presentaremos los datos concretos de los resultados de esta investigación. Vamos a estar esperando. Gracias. Buenas noches.